Buenos días, el día de hoy vamos a explicar la solución a la segunda práctica del curso de SQL Implementación. En esta ocasión vamos a explicar las restricciones aplicadas a nuestra base de datos que se creó en la anterior práctica. Para este caso comenzamos con las tablas creadas y identificamos cómo generar claves primarias. Por ejemplo, en la primera tabla, la clave ID paciente se refiere al ID que se le asigna a cada paciente que llega a este local. Como tal, al ser un ID, se asigna una clave primaria mediante el comando primary key, como se muestra en esta línea de acá. Segundo, de la misma forma, en las tablas odontólogo, técnico y médico, existe un ID para cada odontólogo, un ID para cada técnico y un ID para cada médico. Estos IDs son propios de cada profesional y como tal se convierten en primary key de sus respectivas tablas, usando la misma sintaxis que se utilizó para paciente. El mismo caso se da dentro de las tablas orden, pago, placa e informe para las claves primarias. Como podemos ver acá, cada uno va a tener un ID propio que va a ser implementado con la misma sintaxis. Sin embargo, en estas tablas, además encontramos claves foráneas que hacen referencias a claves primarias de otras tablas. Como podemos ver, por ejemplo, en la tabla orden, hay referencia hacia la tabla paciente y hacia la tabla doctor. Por lo tanto, estas claves foráneas se van a implementar utilizando los comandos foreign key y references, usando la sintaxis que estoy resaltando en este momento. Como podemos ver, se utilizan las sintaxis para cada clave foránea que pueda haber dentro de la tabla que haga referencia a una tabla exterior. De la misma forma, en la tabla pago tenemos una referencia hacia la tabla paciente, con lo cual vamos a tener que ingresar una clave foránea utilizando la sintaxis previamente explicada. Y en la tabla placa y en la tabla informe, de igual forma tenemos 3 referencias a claves foráneas. Por lo tanto, se utilizan las mismas sintaxis para crear las referencias a sus respectivas tablas y a sus respectivas claves foráneas. Con respecto a la condición de not null, en todas las tablas hemos introducido este comando debido a que no pueden tener valores nulos ni el ID, ni el nombre, ni la fecha, ni la edad en ninguna de las tablas. Por ejemplo, en la tabla del odontólogo, el ID del doctor tiene que tener las características que dicen ahí, al igual que el nombre. Lo mismo en técnico, médico, orden, placa y pago. Con respecto al comando unique, solo lo hemos aplicado en la variable de DNI, dado que no se pueden repetir en el registro. Cuando una persona vuelve a tomarse una placa, el registro ya está generado. Y bueno, esa es la sintaxis, ¿no? Que usamos las 8 características del DNI, que tiene que ser no nulo, y bueno, el comando unique. Bueno, ahora para hablar acerca de la restricción check, bueno, se entiende que el check nos permite delimitar el dominio de un rango para ver qué valores pueden ser aceptados y cuáles no. En el caso de la práctica, lo hemos empleado en la característica edad que está dentro de pacientes, puesto que la empresa solamente atiende a pacientes desde 15 años hasta máximo 60, ya que como son placas radiográficas dentales, hay cierto grado de radiación y bajo esa edad y superior a esa edad se tendrían que usar otros implementos de protección, los cuales no posee actualmente la empresa. Bueno, luego de haber explicado las restricciones, pues tenemos unas conclusiones y unas recomendaciones. La principal conclusión es que por medio de las restricciones podemos delimitar valores específicos a los datos que se van a ingresar en una o varias columnas, permitiéndonos mantener la integridad, precisión y confiabilidad de los datos. La otra conclusión es que existen 5 principales restricciones que son las más usadas en SQL Server, los cuales son not null, unique, primary key, foreign key y check. Como recomendaciones, damos primero que comprender por completo el focus de la empresa o negocio para poder aplicar de manera correcta las restricciones, aplicar la mayor cantidad de restricciones según sea necesario, ya que eso nos ayuda a tener datos más íntegros, precisos y confiables,
Y por último, entender completamente las funciones de cada restricción para poder usar cada una cuando sea necesario y no tratar de adaptar una a varios escenarios donde otra encajaría mejor. Gracias.